El gobierno de Venezuela declaró hoy una situación de emergencia económica para los próximos 60 días en una situación o en un contexto institucional muy difícil por la difícil cohabitación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional, que por primera vez desde que llegó al poder la revolución bolivariana tiene mayoría la oposición. ¿Hacia dónde va Venezuela? ¿Cómo va a salvar esta situación, esta emergencia económica en un momento de enorme tensión y de choque dentro de las principales instituciones del país? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy con un especialista, un conocedor de la situación en Venezuela, y va a estar con nosotros también nuestra corresponsal allá. No se vaya, regresamos en un minuto. Tras la instalación de la Asamblea Nacional de Venezuela, la primera de mayoría opositora desde que la revolución bolivariana llegó al poder, la cohabitación de poderes parece un sueño difícil de lograr. La polarización sigue siendo protagonista en el hemiciclo legislativo y se mantiene el conflicto con el gobierno chavista de Nicolás Maduro. Venezuela se dirige hacia una crisis institucional. El retiro de las imágenes de Hugo Chávez de la Asamblea Nacional, ahora controlada por la oposición, se convirtió en un debate nacional. Pero la polémica es solo antesala del conflicto de poderes que muchos han vaticinado en el país tras el triunfo de la oposición en la última elección legislativa. Además, diputados chavistas llegaron a pedir al Tribunal Supremo de Justicia declarar nulas las decisiones de la Asamblea Nacional por considerar que se cometió un desacato al juramentar a 3 legisladores opositores, cuya proclamación había suspendido el órgano judicial al admitir una impugnación del oficialismo. Lo que alarma a muchos es que este tipo de enfrentamientos cope la atención y se deje a un lado la resolución de los graves problemas económicos y sociales que sufre el país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó a los venezolanos que la orden de retiro de los cuadros del libertador Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez de la Asamblea Nacional por parte del diputado de derecha Henry Ramos es el inicio de un plan para lograr una intervención internacional en la nación suramericana. Choque entre el Ejecutivo y el Legislativo es inevitable. Posiciones. El cambio en Venezuela es irreversible. Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López. Es el más grave ultraje que jamás se ha cometido en la historia de 200 años contra la memoria de Bolívar, dijo Maduro. No quiero ver un cuadro aquí que no sea el retrato clásico del libertador, refiriéndose a Simón Bolívar. No quiero ver a Chávez o Maduro, dijo el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos. Excelsior Televisión. Vamos a arrancar con Opiniones Encontradas. Vamos a hablar de Venezuela, un tema que a usted le importa hoy. Noticias importantes desde allá. Entre ellas, la declaración por parte del ministro de Economía de la declaración de emergencia económica para los próximos 60 días en una precaria situación de equilibrios institucionales que dejaron las últimas elecciones intermedias en las que por primera vez la oposición ganó la Asamblea Nacional, y esto ha generado una difícil cohabitación con el gobierno de Nicolás Maduro. Y para discutir, para que nos cuenten, para analizar cuál es la situación y perspectivas de lo que está sucediendo ahí en Venezuela, me da mucho gusto que hoy nos acompañen Carolina Jiménez, que es directora para América Latina de Amnistía Internacional, directora regional, ¿no?, de Amnistía para... Directora adjunta para América Latina. Nayar López, como siempre, un placer tenerte. Igualmente, gracias. Profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y además ha estado ya varias veces con nosotros dándole seguimiento justamente a este tema. Claro que sí. Gracias, al contrario. Y por supuesto, muchas gracias especialmente a Joana Álvarez, nuestra corresponsal de Grupo Imagen allá en Venezuela. Gracias. Que además, déjeme decirle, vino, a pesar de que está de vacaciones, la sacaron de Teotihuacán y del Monumento a la Revolución. Bueno, eso sí te queda hoy bastante cerca. Bastante cerca. No, gracias por venir. Gracias a ti por la invitación, de verdad. Y si quieres, vamos a empezar contigo para que nos digas, digamos así a primera mano, tú que traes el pulso, ¿cómo recibes, después de estar unos días fuera de Venezuela, qué impacto crees que tenga esta noticia de la declaración de emergencia económica? ¿Ya la esperaba? ¿Se produce después del enfrentamiento en la Asamblea Nacional? Una precaria
un precario equilibrio institucional en ese país. Sí, bueno, la situación económica de Venezuela de verdad se ha recrudecido durante los últimos meses, así que algo como los que sucedió hoy en el país era de esperarse. Eso era de esperarse porque ya el gobierno no tiene cómo sustentar todos los proyectos sociales y económicos que ha venido desarrollando durante estos últimos años, y una de las razones principales es por la caída del petróleo. Tenemos un petróleo en Venezuela a $29 y eso no da para poder mantener el país, un país que se basa su economía en el petróleo y que precisamente todos los productos básicos y de consumo popular son importados. ¿Cómo sostienes eso si no tienes más? Las reservas cada día van bajando y en consecuencia pues hay que apretar el tornillo para poder tratar de subsistir. Esto yo creo que va a ser una de las principales razones por las que Maduro perdió el apoyo durante las elecciones parlamentarias. La economía. La economía. Precisamente la gente se cansó de hacer 6 horas de cola para comprar un pollo o carne y que cuando llegaras simplemente el producto no está. Entonces, esto fue el espaldarazo que le dio a la gente a Maduro porque dijo, no me puedo seguir aguantando tanta escasez cuando durante el gobierno de Chávez, es una comparativa que hace la gente, durante el gobierno de Chávez yo no pasaba por esto. Tal vez durante el último año, cuando Chávez estaba vivo, se veía la escasez, pero no de tal magnitud. Entonces ya cuando muere el presidente Chávez, muere su liderazgo, a mi parecer, y a partir de ese momento empieza toda esta ola de escasez que hemos visto en el país y que, bueno, yo lo he reportado desde Venezuela y es realmente preocupante ver cómo la gente se pelea por un pedazo de carne o por un pollo, porque no hay que comer. Déjame tomar esto y voy contigo. En efecto, disturbios, hemos visto violencia en las calles, una situación de desabasto muy complicada. ¿De qué manera crees que está incidiendo no solamente los precios del petróleo, sino el propio contexto interno del reequilibrio de fuerzas al interior del país después de las elecciones intermedias? Sí, bueno, obviamente lo que más salta a la vista es la crisis económica porque afecta derechos muy básicos y muy fundamentales Claro. de los ciudadanos, de todas las personas que habitan en el país, como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, que son pues derechos muy básicos, ¿no? y muy importantes, pero O sea, derechos básicos están en cuestión. en cuestión, están Ese es siendo el tema. lesionados y afectados ante la falta de abastecimiento, de medicinas, etcétera. Pero una cosa muy importante que hay que recalcar en el tema justamente que has traído a colación desde el inicio del programa, es que la falta de equilibrio de poderes trae consigo una ruptura del tejido social que implica también una grave crisis de derechos humanos que se extiende más allá de lo económico. O sea, estamos hablando de un país en donde los derechos civiles y políticos han sido severamente afectados. Estamos hablando de muchas restricciones al derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, y al derecho a la protesta pacífica. En febrero del 2014, de febrero a junio, Venezuela vivió una crisis tremenda de protestas en la calle en donde lamentablemente el gobierno respondió con el uso excesivo de la fuerza, que generaron una triste situación de 43 personas muertas, 800 heridas, 3.000 personas detenidas, pero además de muchísimas de esas personas detenidas fueron sujetos a una grave violación como es la tortura y los malos tratos. Todavía tenemos personas presas. Amnistía Internacional ha categorizado a Leopoldo López y a Rosme Mantilla como prisioneros de conciencia porque están detenidos, privados de su libertad. En el caso de Leopoldo ya con una sentencia de más de 13 años, a pesar de que sus juicios demuestran falta de debido proceso y una clara falta de evidencias. Entonces, tenemos una situación en la que un país que se dice democrático viola los derechos civiles, políticos, económicos, sociales de su población en un ambiente de impunidad, ¿no? En donde las personas no tienen ni acceso a la justicia y donde la justicia todavía está lamentablemente muy controlada por el Poder Ejecutivo. Entonces, a esta crisis económica que es muy severa y que lesiona derechos como el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, se le suma también una grave afectación de derechos civiles y políticos que lamentablemente continúa siendo la realidad de muchos venezolanos privados de libertad
o venezolanos que no tienen derecho a expresarse libremente. Y un punto que es difícil de dejar también a un lado, y es un país, Nayar, bastante dividido. Lo pudimos ver incluso en las votaciones de las pasadas elecciones intermedias, a pesar de que la oposición se haya quedado con la mayoría en la Asamblea Nacional por primera vez desde que llegó al poder la Revolución Bolivariana, pero de todas maneras fue una votación bastante reñida, bastante cerrada. Es un país que está dividido, que está polarizado. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, bueno, sin duda, desde un principio, la conformación política de la sociedad venezolana mostró dos grandes campos, uno el chavismo y otro el antichavismo, porque desde un principio también la oposición venezolana no ha tenido una unidad orgánica, salvo coyunturas electorales como la reciente, Sí. y mucho menos ha tenido o compartido un programa político de nación, porque en realidad el programa político de la derecha en Venezuela significa retornar al poder para recuperar el control de los aparatos del Estado y echar a andar de nueva cuenta las características de la corrupción sistémica que habían establecido durante décadas, ¿no? Ubiquemos que la Revolución Bolivariana y el chavismo, el fenómeno del chavismo, son producto de décadas de corrupción en el país, pero que llevaron además a niveles de pobreza impresionantes, y recordemos el Caracazo del 89, las políticas que impuso Carlos Andrés Pérez en el contexto neoliberal de la región, y que obviamente tienen como salida la figura de Chávez y las elecciones del 98, ¿no? Ahora, pues todos los años que hemos vivido desde el análisis y el proceso muestran obviamente una polarización política de la sociedad, que uno de los dos actores no ha actuado con los niveles pacíficos que se requerirían en un espacio democrático, y ha sido precisamente el sector de la oposición hoy en poder, controlando la Asamblea, porque recordemos el golpe de Estado del 2002, el paro petrolero que produjo 20.000 millones de dólares de pérdidas para Venezuela, el boicot a las elecciones legislativas en el 2005, y el proceso que se hacía referencia en el 2014 en torno a lo que se conoció como las guarimbas, en donde además, bueno, difiero yo desde el punto de vista de que Leopoldo López es un preso de conciencia. Él participó en el golpe de Estado del 2002, estaba junto con Capriles tratando de asaltar la embajada cubana, montados en la barda, llamando a cortar la luz y el agua para los cuerpo diplomático cubano en Caracas, y que además que de manera irresponsable convocó en el 2014 a un conjunto de protestas para buscar una institución ilegal, digamos, del gobierno, nada constitucional, nada pacífica, que provocó desgraciadamente el grupo de 43 muertos, dentro de los cuales además podemos ubicar la lista perfectamente y los motivos de las muertes, y muchos de ellos, por ejemplo, fueron degollados por cables que ponían los opositores de un poste a otro en las banquetas. Sí. Miss Estado Miranda, si no mal recuerdo, el estado donde ella fue, recibió un balazo de su propia retaguardia, o sea, de la propia guarimba opositora. Sí, en las manifestaciones. En las manifestaciones, y un conjunto de muertes que desgraciadamente se dieron, que no tendrían que haberse dado, porque ahora vemos que un panorama que ganan las elecciones, entonces esta vez afortunadamente van por la ruta pacífica, institucional, electoral, y tienen el acceso al control de la mayoría en la Asamblea, ¿no? Y hace rato es interesante ver la imagen del informe de Maduro ante la Asamblea Nacional hace unas horas, no sé si todavía termina, creo que todavía no termina, en el que se entrega la firma del decreto de emergencia económica, que ya se había anunciado por la mañana, como comentaba, y se lo entrega a Ramos Alup con una mano, ¿no? Y eso yo creo que debe ser la señal para Venezuela, ¿no? Es decir, un entendimiento. Hay dos fuerzas políticas muy concretas y con una fuerza electoral importante. Es importante nada más decir que también en estas elecciones recientes hubo un voto de castigo o un no voto de castigo, en el que se redujo el porcentaje histórico, digamos, del voto duro de los chavistas en casi 3 millones de personas, ¿no? Más o menos la oposición mantuvo en general el promedio de votación que siempre han tenido en procesos electorales, ¿no? Pues ahí tienes dos posturas, Joana, que además casi se reflejan, yendo a los acontecimientos recientes, en las iniciativas, por ejemplo, de la nueva Asamblea, retirando los cuadros que ha sido un debate nacional, los cuadros de Chávez y de otras figuras de la Revolución Bolivariana, al mismo tiempo, o de Bolívar,
al mismo tiempo que el reclamo del gobierno al Tribunal Electoral pidiendo que anule la propia Asamblea por la entrega de constancias a 3 diputados. ¿Cómo pulsas tú estas dos visiones? Bueno, voy a arrancar con el profesor aquí, porque tocó un tema que es muy sensible en Venezuela, y de repente cualquier venezolano que pueda estar viendo ahorita el programa dirá, Leopoldo López preso de conciencia. No. Como él dijo que era un preso de conciencia, sí es un preso de conciencia, para los venezolanos es un preso de conciencia. Debo acotar, estuvo el día en que Leopoldo López fue a la Fiscalía General de la República a entregar un documento. Yo estaba ahí, yo vi todos los movimientos que hizo Leopoldo López, vi cuando dijo vámonos, vámonos porque no hay más nada que hacer. Y así como lo vi, también vi cuando la policía empezó a disparar y vi cuando cayó el primer muerto de parte de la policía. A mí, como periodista, estaba en el listado de los testigos de Leopoldo López. Nunca me dejaron declarar. Nunca me dejaron declarar. Nunca me llamó la justicia venezolana para que yo declarara, siendo testigo del hecho. Entonces sí, Leopoldo López sigue siendo un preso de conciencia, es un tema súper susceptible para el venezolano, porque recuerda, todos esos hechos fueron 4 o 5 meses de violencia, de que Caracas parecía una batalla campal. Así es. Todos los días, yo creo que cuando mandaba los reportes para acá, todos los días era eso. Como decimos en Venezuela, el toma y dame de parte de las fuerzas de seguridad contra los estudiantes, que buscaban un reclamo justo, un reclamo de cambio, que sí, precisamente llegó 2 años después, pero llegó, y debo confesar que hasta ahora la Asamblea ha actuado de manera correcta, porque eso era lo que se esperaba, que la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, se montara y ejecutara leyes en pro del país. Las acciones que ha hecho la Asamblea, como retirar imágenes de Maduro y de ese Simón Bolívar que estableció el difunto presidente Hugo Chávez, pues obviamente a mi parecer es lo correcto. Ese Simón Bolívar yo no lo reconocía como el Simón Bolívar que me enseñaron en el colegio. Entonces, obviamente, pues imponen lo nuevo. De contigo, Carolina, porque en efecto hay 2 temas que parecen centrales hoy en el país, y los 2 están de alguna manera conectados. Uno es Leopoldo López, el líder opositor encarcelado, se acaba incluso de generar la discusión si es o no un preso de conciencia, y la amnistía. La oposición se había comprometido a hacer una amnistía de presos políticos, y ahí está ese tema que es, junto con lo de López, absolutamente candente, digamos, para reencauzar un cierto convivencia o recuperar la civilidad política en Venezuela. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo retomo algo que se habló en la primera parte del programa, que es justamente que estamos hablando de un país muy polarizado. Ahora, más allá de la polarización social, los gobiernos tienen el deber de gobernar para todos, de otorgar y garantizar los mismos derechos a todos sus ciudadanos, independientemente de que apoyen la tendencia gubernamental o no. El problema en Venezuela es que el gobierno utiliza el sistema judicial para silenciar a sus críticos, para silenciar la disidencia, y utiliza muchos otros medios Pues también. está politizada para, la justicia. Sí, pero subordinada a los intereses políticos del régimen. Lo cual es un problema gravísimo en un Estado democrático, y sobre todo en la construcción de un Estado de Derecho. Ahora, Leopoldo López es declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional porque consideramos que nunca pudo probarse los delitos por los cuales a él lo acusan, lo cual indica que su juicio fue meramente político. Bueno, una sentencia de 14 años. Ayer mismo declaró que Diosdado Cabello había dicho que no había cargos en su contra, o que no lo habían encontrado del mismo modo que está diciendo Amnistía. Tú me corregirás. No, el gobierno ha rechazado múltiples veces todos los llamados que han hecho diferentes organismos internacionales de derechos humanos para que Leopoldo López sea liberado. No solamente Amnistía Internacional, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra Detenciones Arbitrarias indicó claramente que es un preso político, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda una serie de organismos internacionales que han hecho este llamado. No es el único preso de conciencia. Yo llamo la atención de Rosmi Mantilla, un joven venezolano defensor de los derechos de la población LGTB, sí, coordinador de movimientos de voluntad popular, a quien en mayo del 2014 entran a su casa, le apresan, le ponen preso y lo acusan de querer generar asociación para delinquir, quemar edificios, etcétera. Y la única evidencia que tienen contra Rosmi es un testimonio anónimo
y haberle encontrado en su casa dinero y panfletos llamando y convocando a una manifestación. ¿Cómo puede eso indicar que esta persona es el delincuente que se pretende decir que es? Lleva más de año y medio preso sin que se termine el juicio. Carolina está Son hablando, presos de conciencia. Carolina, hasta donde yo veo, y tú me corriges, estás hablando de una situación de excepcionalidad democrática en buena medida, y yo te diría, Nayar, si estás de acuerdo con esto o no, y en todo caso, si crees que es indispensable ir a la amnistía y liberar a Leopoldo para, digamos, tratar de encauzar la convivencia incluso entre los poderes, o no. Bueno, yo no estaría de acuerdo en esta lógica con una amnistía, en el sentido de que hay un conjunto de hechos consumados y hay 43 muertos, cientos de heridos, etcétera. Hay un comité de madres, de familias de los muertos en todos estos, en este año 2014, que tienen todas las evidencias y que tienen el dolor, además de la pérdida de sus familiares, de las dos partes inclusive, ¿no? Gente que ni siquiera era de ninguno de los dos sectores políticos, que falleció en estas guarimbas que se establecieron con todo tipo de situaciones, ¿no? ¿no? Dirías, ahí hay que aplicar la ley, hubo delitos, hay que castigarlos y vaya. Sí, que estoy de acuerdo en una lógica de que se puedan profundizar y corregir en su caso, porque puede evidentemente haberlos, errores en el proceso de la justicia, sí, contra los opositores que están presos, pero muchos de ellos, bueno, participaron. Si no, entonces, ¿quiénes habrán puesto todos los cables y quiénes habrán disparado desde las barricadas? ¿Quiénes incitaron a todo esto? En este caso particular de Leopoldo López, él tiene toda una ficha previa, digamos, de actividad política que no es precisamente la pacífica ni la democrática. Fue activo participante en el golpe de Estado del 2002, luego fue declarado por actos de corrupción en dos diferentes momentos cuando fue alcalde, y entonces es un personaje que se vincula a la oposición más radical que existe en Venezuela, y que inclusive apoyó para que Ramos Alup sea hoy en día el presidente de la Asamblea, cuando le tocaba primero Justicia, que tiene la mayor parte de diputados dentro del bloque de la Mesa de Unidad Democrática, ¿no? ¿Tú querías responder? Sí, yo quería hablar de esos 43 muertos, sí, y de la responsabilidad, sí, que dicen que tiene Leopoldo López sobre los 43 muertos. A Geraldine Moreno, en el estado Carabobo, le asesinó un guardia nacional bolivariano cuando le disparó muy cerca de su rostro, en el ojo, un perdigón de goma, que la mantuvo en coma durante 3 días para luego causarle la muerte. A Daniel Quintero, en el estado Zulia, lo torturaron horriblemente un grupo de guardias nacionales bolivarianos después que él asistió a una manifestación, como es el derecho de cualquier venezolano. Lo amenazaron con quemarlo vivo. Está todavía viviendo el trauma de esa tortura. A Basilda Costa. Muchos de estos muertos son lamentablemente víctimas de agentes del Estado. También hay, lamentablemente, víctimas de agentes privados. Pero agentes privados, o sea, para grupos paramilitares. De ciudadanos, de algunos grupos que pueden categorizarse simpatizantes del gobierno, y también de ciudadanos venezolanos que efectivamente con actos de violencia participaron en esa protesta. Pero aquí lo importante es que en los casos en que la Guardia Nacional Bolivariana tuvo una participación activa en la muerte de estas personas, estamos hablando de graves violaciones a derechos humanos, exceso uso de la fuerza y además en impunidad. Algunos están siendo procesados. No hay ninguna sentencia. Debo acotar esto. Muchos de ellos porque están presos. estaba hablando. Nada más hacer han agregado nada más. Faltarme agregar que también hubo 6 miembros de las Fuerzas Armadas, entre policía bolivariana y todo, asesinados, sí, también de balazos en la cara. Y las balas durante las protestas, claro que sí. O sea, hechos de violencia de ambos lados. Pero es ahí a donde vamos en lo que tocaba Carolina. No hay un equilibrio de la justicia, no lo hay, porque sí hubo justicia para meter presos sin pruebas a Leopoldo López, pero no hubo justicia para cuando a Johanna Álvarez, un colectivo del chavismo, quiso secuestrarla en la Universidad Central de Venezuela. No hubo justicia para cuando Johanna Álvarez estaba haciendo periodismo y un guardia nacional me metió un perdigonazo. Para eso no hubo justicia, porque a esta fecha han pasado 2 años, y a mí la fiscalía no me ha llamado ni siquiera para iniciar el juicio, porque el que cometió el delito desapareció. Hay una orden de captura y no lo han capturado. Entonces, cuando la justicia no es equilibrada,
pasan estas cosas. Pasa lo de Leopoldo López, que es un preso de conciencia, pasan de que existe impunidad en casos como mi persona, y lo digo porque me pasó estando ahí, pasan casos como el de Rosmi Montilla, en el cual no se le ha iniciado ni siquiera la primera audiencia. Cada vez que le toca una audiencia a Rosmi Montilla para ver por qué delitos es que está preso, la suspenden. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo puede evolucionar la situación política, los equilibrios institucionales, la situación de los derechos civiles y políticos en Venezuela después de este decreto, este anuncio de emergencia económica que hoy dio a conocer, o que hoy expidió el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Cómo ves, Nayar López, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM? Bueno, sin duda Venezuela atraviesa por un panorama económico complejo. Sí. Hay diversos factores que ya se comentaron al principio. Evidentemente la caída de los precios del petróleo afecta no solamente a Venezuela, sino a los principales países productores, como el caso mexicano también. Pero el problema se agrava en Venezuela porque bueno, es un país prácticamente monoexportador que ha dependido históricamente del petróleo. A esto hay que agregarle también todo el proceso político que va de la mano de lo económico, que tiene que ver con la denominada guerra económica que se ha denunciado por parte del gobierno venezolano en los últimos años y que ha tenido que ver en cierta parte con el desabastecimiento de los productos importantes, todo el tráfico que existe con la frontera con Colombia, que ya también se ha comentado y explicado muy ampliamente en diversos reportajes y en medios, de cómo se compran productos subsidiados y se van a vender. O sea que tú lo que estás diciendo es que lo que esperas es que haya una mayor desestabilización, si hay ese ataque económico junto con una abrupta caída de los precios del petróleo, hay una mayor amenaza, potencial amenaza de desestabilización del gobierno de Maduro. Existe la posibilidad de que la crisis pueda profundizarse, pero yo creo que la medida tomada el día de hoy, anunciada el día de hoy, sobre todo trata de orientar la política económica del gobierno para proteger los derechos sociales que se han conquistado en los últimos años, que tiene que ver con, por ejemplo, la ley laboral, con un conjunto de iniciativas que desde la Asamblea, hoy en manos de la oposición, se pretende descarrilar, ¿no? Privatizar, bueno, es decir, lo que ya sabemos y lo que vivimos en nuestro país, el neoliberalismo, como lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Argentina, que en un mes ya provocaron 30.000 desempleados, el gobierno de Macri. O sea, lo estás viendo como un nuevo capítulo del enfrentamiento entre la Asamblea Nacional de la oposición y el gobierno de Maduro. Por supuesto, porque va a haber, evidentemente, además que la Asamblea Nacional no inició de manera correcta porque tomó posesión a 3 diputados que estaban impugnados, que no podían haber tomado, y entonces el Tribunal de Justicia sentenció que cualquier acto que pudiera mantenía a la Asamblea en desacato y que cualquier ley se expidiera, y por eso tuvieron que dar marcha atrás, aceptar que existen otros poderes en el Estado. Y entonces, en este sentido, sin duda, con o sin esos 3 diputados, la Asamblea va a estar buscando cómo recuperar, digamos, este terreno de las políticas neoliberales a través de medidas que van a chocar inevitablemente con lo que se plantea desde el gobierno de Maduro y todo lo que se ha expresado en la Constitución. Entonces, el paquete económico que se anuncia, la emergencia económica, tiene que ver sobre todo con proteger derechos laborales, derechos sociales, programas sociales como las misiones bolivarianas y llamar, y lo que estaba él hace rato diciendo, llamar a que los diferentes sectores productivos del país, chavistas o no chavistas, de donde sean, puedan concentrarse en resolver y en contribuir en una estabilidad económica que recupere esta capacidad, digamos, de intentar una diversificación de la economía y dejar de depender del petróleo, que es uno de los principales problemas de Venezuela y que también, hay que decirlo, pues ha sido uno de los errores desde un principio de no buscar alternativas al petróleo que puedan darle otro sentido a la economía venezolana. Carolina, ¿lo ves así? ¿Es un choque, un nuevo episodio de la choque institucional? Bueno, los primeros enfrentamientos que ha habido ya entre la Asamblea, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia parecieran indicar que lamentablemente lo que ha debido ser desde un comienzo una nueva oportunidad en la que hubiese un contrapeso, como debe haberlo en todo sistema democrático, no esté siendo aprovechada. Obviamente nosotros vamos siempre a instar a los poderes públicos constituidos a que vean esta nueva Asamblea Nacional que recién se instala con todos los problemas que ya han comentado, sea
un espacio y una plataforma para que puedan aprobarse leyes que beneficien a todos y a todas las venezolanas. Pero tiene que haber voluntad política desde el Ejecutivo para reconocer la legitimidad de una asamblea que ha sido elegida a través del voto de todos los venezolanos. Tiene que haber un sistema judicial, un poder judicial independiente que actúe a favor de los derechos de los venezolanos y las venezolanas y no a órdenes del Poder Ejecutivo que no tendría por qué incidir en este sistema judicial. Me voy a ir contigo. Después de todo lo que hemos platicado sobre la mesa, ¿qué es lo que ves hacia adelante? ¿Un recrudecimiento a partir incluso de esta clase de decretos en el que el gobierno estaría, siguiendo lo que decían ayer hace un momento, tratando, digamos, de neutralizar las iniciativas y las reformas propuestas por la Asamblea Nacional? ¿Verías una nueva edición del enfrentamiento y del choque entre poderes en los que, pues esto, si es así, la cohabitación o la necesidad de aprovechar esta oportunidad para relanzar la institucionalidad venezolana o será algo más difícil que un sueño? Voy a recalcar un punto importante que tomó el profesor de guerra económica. No podemos decir que existe una guerra económica cuando la guerra económica es fantasma. La frontera colombo-venezolana está cerrada el 20 de agosto del año pasado. Y no me vengas a decir que por eso hay escasez de harina o de papel toalé o de crema dental, porque hay una supuesta guerra económica de parte de Colombia hacia Venezuela. Eso no es así. La Asamblea Nacional, como nueva Asamblea Nacional, cometió errores arrancando, que los ha ido mejorando en el camino. Tienen la oportunidad de oro porque esta nueva asamblea tiene la posibilidad de renovar poder electoral, renovar poder judicial, y esto podría darle un giro y un cambio a todo lo que es los poderes públicos que están ahorita en manos del gobierno. Al control de los poderes públicos por parte del gobierno. Exacto. El enfrentamiento Parlamento o Congreso con el Ejecutivo debe dejarse de lado porque hay que centrarse en las necesidades del venezolano. Y eso es ese gesto de hoy de Ramos Ayub con el presidente Nicolás Maduro ya da una muestra de que lo que importa es el pueblo más allá de las tendencias que existan. Ojalá que sea así. A mí el tiempo se me fue y de veras, Johanna, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la que hayas invitación. interrumpido un ratito tus vacaciones para venir a contarnos de primera mano lo que estás viendo y viviendo allá en Venezuela. Muchas gracias, Carolina Jiménez, directora adjunta de Amnistía Internacional para América Latina, y como siempre, muchas gracias, Nayar López, profesor investigador de Ciencias Políticas de la UNAM. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.